Tardes, hermanos, allí en la iglesia en Temuco, y a todos los hermanos también que nos acompañan en estas reuniones. Les quiero invitar a leer en el libro de Lucas, el capítulo 3, Lucas, capítulo 3. Comenzando la lectura en el capítulo 14, dice Lucas 3:14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Verso 19. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Hemos considerado en este capítulo 3 el ministerio de Juan el Bautista, y hemos visto cómo su palabra fue poderosa y hasta el día de hoy también es símbolo de una palabra sin tapujo, directamente a las personas, le hablaba lo que tenía que decirles de parte de Dios. No había en él temor alguno. Y obviamente pasó lo que pasa con este tipo de personas que lo tomaron preso y luego, posteriormente, lo mataron, lo asesinaron, por decir la verdad. Juan no cometió ningún delito, no era un malhechor, no era una persona que faltó a la ley. Él le decía a este hombre Herodes, el tetrarca, que en otras oportunidades lo hemos estudiado, y a su linaje, al linaje de los Herodes, que eran seres malvados, eran hombres sin piedad, sin compasión, y todos los Herodes que vemos en la Biblia, por lo menos 4, que pertenecían a este linaje, tiene que ver todo con el mundo de la política, y hasta el día de hoy es lo mismo, la política corrupta, la política con acuerdos bajo la mesa, donde corre el dinero y corre también la sangre. O sea, para mantener su reinado no les importaba derramar un poco de sangre. Y vemos cómo la naturaleza humana no cambia. Pueden cambiar los tiempos, las sociedades, pero la naturaleza humana es la misma. Muchas veces vemos en la política, en lo que es la justicia, el sistema judicial y el sistema también legislativo, cómo se corrompe y cómo tienen muchas veces las manos manchadas con sangre inocente. Es solamente cosa de investigar un poquito. A veces uno piensa que nuestro país, Chile, está libre de esas cosas, y uno investiga un poco solamente y se da cuenta que las personas que hablaban en algún momento en contra de autoridades, en contra de grandes empresariados y consorcios, fallecen en accidentes poco probables, en choques poco probables, o en sus autos que eh, probablemente tienen accidentes que son 1 en 1.000.000. Por lo menos es para sospechar alguna cosa. Y se callan las voces de las personas que dicen las verdades a las grandes personalidades de este mundo. Así que la política
En la Escritura siempre habla de esto, de corrupción, de manos manchadas con sangre, de dinero de por medio. Por lo tanto, en la primera reflexión ya vemos que la política para el creyente no tiene nada que ver. Incluso en nuestro país en el último tiempo se han formado partidos políticos llamados así cristianos o cristianos conservadores o cristianos por la verdad y hartas cosas más por el estilo. Pero el creyente tiene una misión en este mundo que no es la política de este mundo. ¿Quién más que el Señor hubiera podido formar una alianza política, estratégica? Las masas, el pueblo lo seguía. Si él hubiera levantado solamente la voz, hubiera levantado un gran movimiento, pero el Señor dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Y como dice Pedro, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y a veces nos sentimos tentados porque es una tentación para el creyente en involucrarse en cosas de este mundo, y la política es una cosa, es un sistema de este mundo. El creyente, si lo miramos desde el punto de vista espiritual, el creyente tiene una misión muy alta, muy alta. Y al lado de esa misión que tiene el creyente, la política es nada, es nada. La misión del creyente es espiritual y tiene consecuencias eternas. Imaginemos que alguien se mete en la política, creyente, y cambia la vida de una persona o de varias personas, y tal vez le elimina un poco la pobreza, le calma un poco el hambre, pero cuando muere, esa persona se va al infierno igual. Pero el creyente está llamado a una esfera espiritual y está llamado a un mundo espiritual que puede cambiar la condición eterna de una persona. Tal vez la persona tenga pobreza, tenga hambre, tal vez tenga tantas necesidades y todo eso, pero al cumplir nuestra misión, esa persona va a tener eternidad salvada, eternidad con el Señor, estar siempre con el Señor, en un lugar que la Biblia lo describe con calles de oro, con calles de oro. O sea, lo que para el hombre es tan importante en este mundo como el oro, en el cielo está en las calles, está en las calles. No nos damos cuenta a veces la importancia que tiene un creyente y se levantan las voces. Y lo voy a repetir porque otras veces lo he dicho, esto no quiere decir que el creyente no tenga una opinión política, la tenemos, obviamente. Cuando vemos la escritura, por ejemplo, estamos en contra del aborto porque la escritura está llena de textos que hablan a favor de la vida y nos da ejemplo como aquellas parteras en Egipto que tuvieron temor del Señor y no mataban a los niños hebreos. Y en los proverbios también hablan de que Dios aborrece al que mata sangre inocente, derrama sangre inocente, 7 cosas aborrece el Señor. O sea, tenemos una opinión política. No podemos ser ni de derechas ni de izquierdas. Tenemos opinión política referente a todo el mundo del trabajo. También Santiago 5 nos habla acerca del salario, el salario justo del obrero que a veces no se le paga. O sea que si emitimos ese versículo ya tenemos una opinión política, pero diferente es a estar involucrado, a levantar banderas de un X partido político. Eso no es función del creyente. Y por eso es que me gusta a mí, me gusta la figura de Pablo del embajador, porque un embajador, vemos los embajadores que están en nuestro país, en Chile, de sus distintos países, ellos hacen charlas incluso de lo que es su país. Dicen, nuestro país es muy exitoso en educación por esto y esto otro, y hacen charlas, incluso invitan a chilenos a ver cómo es la educación en su país. O sea, se puede hacer eso, pero diferente si un embajador se intromete, se inmiscuye en la política de nuestro país, su país lo llama, lo toma y lo llama, porque no tiene nada que ver, no tiene nada que hacer en la política de un país diferente. El creyente no está llamado aquí, por ejemplo, Juan, a quitarle el lugar a Herodes.
no fue llamado a eso Juan. El creyente cumple una función espiritual, es la sal de la tierra, es la luz del mundo. Cuando el creyente no cumple esa función y se entromete en los negocios de este mundo, entonces la sociedad y este mundo caen en la oscuridad, porque andan más preocupados de las cosas terrenales que de las cosas espirituales, por muy buenas intenciones que parezcan. Hay hermanos que se han perdido en instituciones benéficas y no están cumpliendo su función espiritual por estar en estas instituciones benéficas que son bien vistas por todo el mundo, pero no es a lo que nos llamó el Señor. El Señor nos mandó a cumplir una función espiritual, predicar el evangelio, ser la sal de la tierra. Y aquí Juan está diciendo algo que afecta a este gobernante, a esta persona. Le dice, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Si así es la política, hasta el día de hoy, y a lo largo de la historia, el mundo político no está a favor del cristianismo, lo utiliza. Uno puede revisar los libros de historia cómo el cristianismo hizo alianzas con los reyes de este mundo, hizo pactos con la política. Algunos creyentes hicieron pactos y recibieron alguna clase de poder en este mundo. Se mezclaron con los reyes de este mundo. Incluso algunos países quedaron enlazados. Hay países en Europa que por constitución la gente que nace en ese país es cristiana, porque en algún momento hubo un pacto, un acuerdo entre la iglesia, la religión y el Estado. Pero el Señor nuevamente aclara, Él nos dejó ejemplo, mi reino no es de este mundo. Y también hace una diferencia cuando dice, dad a César, ese mundo de la política, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Como creyente, ¿tenemos opinión política? La tenemos. ¿Tenemos que cumplir obligaciones cívicas en nuestro país? Lo tenemos que hacer, obviamente. Pero de ahí a tomar banderas de luchas políticas y que tantas cosas, por muy buenas que parezcan, hermanos, no están de acuerdo a lo que el Señor nos mandó a hacer. Reprender la maldad de este mundo, eso es la sal de la tierra. La luz en las tinieblas resplandece. Estamos dando luz, estamos siendo la sal de la tierra, estamos levantando nuestra voz contra la maldad moral de nuestra sociedad. Eso es nuestra función. Y aquí hay un caso, y por eso es bueno también ir versículo a versículo, porque a veces le hacemos el quite a ciertos temas, pero al ir versículo por versículo no puedo escaparme del tema que toca aquí el versículo, respecto a lo que es el adulterio, porque ese es el versículo que nos correspondía. A veces no se tocan ciertos temas, como yo lo había dicho la otra vez, para no caer mal, no ir mal en contra de las personas, del oyente, no ofender el oído. Juan nos ha enseñado que él pagó con su vida lo que Dios le había mandado a hacer. Obviamente, no todos vamos a ser Juan. Hay hermanos que el Señor les ha dado un mensaje directo y que ellos son los que dan estos mensajes. Siempre he creído eso, que cada uno tiene su función en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Cada uno cumple una función. Y si nosotros nos tocara esta función de cumplir, de que el Señor nos pone en nuestro corazón, levantar nuestra voz contra la autoridad que no está bien moralmente, nuestro país, por ejemplo, no está bien moralmente,
de a poco, si retrocedemos en el tiempo 10 o 15 años atrás, es un país totalmente diferente al que tenemos hoy día en nuestra sociedad. Las leyes se han cambiado y la Biblia dice, ay de los que dictan leyes, malas leyes, que van contra Dios. Así ha estado nuestro país y va de mal en peor. A lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? ¿Entrometerse en política de este mundo? ¿O cumplir la función que Dios le mandó? Así como Juan, de decir que el pecado es malo, que por el pecado las personas se van al infierno, que por el pecado hay condenación eterna, pero que también hay salvación, hay vida eterna y perdón de los pecados para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como Salvador personal. Esta relación de Herodes con Juan tiene una historia. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 14. Mateo capítulo 14. Dice el verso 1. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús y dijo a sus criados, este Juan, el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Ahí tenemos la historia completa. Herodes y Juan el Bautista. Un hombre que sabía que Juan era justo, sabía que Juan era bueno, que le estaba diciendo lo correcto, pero quería matarlo. Y no lo mataba, como hemos leído, por el temor al pueblo. ¿Qué es lo que hizo entonces? Igual que un malhechor, igual que un bandido, que alguien que rompe las leyes. Entonces Herodes tomó su autoridad y la tomó de mala manera, arbitrariamente, y sin tener una sentencia, un juicio, nada, con Juan lo tomó preso. Y lo tomó prendido, dice, lo encadenó, lo metió a la cárcel, pero él quería matarle. Ese era lo que había en su corazón, era matar a Juan. Y a ese punto hay países en el día de hoy donde hay testimonios. Por ejemplo, leía un testimonio en la India y lo comparaban con un testimonio en Estados Unidos. En Estados Unidos el testimonio era de un hermano que había conocido al Señor, su vida había cambiado, había mejorado en su trabajo, había mejorado en su familia, había cambiado su modo de vida y su estado también había cambiado, había mejorado considerablemente su situación económica y su vida y todo le iba bien después de haberse convertido al Señor. Y lo comparaba el escritor con un testimonio en la India, donde hablaba que al momento de conocer al Señor, esta persona había perdido su familia, había perdido el saludo de todos sus familiares, sus amigos, había perdido su trabajo, había perdido sus relaciones públicas, todos los habían
lo habían aislado a esta persona en la India. Incluso lo habían perseguido y golpeado frente a las autoridades, frente a la policía. La policía hizo vista gorda, miró hacia otro lado, le siguieron pegando por el solo hecho de ser cristiano en un país como la India, donde se adoran a muchos dioses, infinidades de dioses, incluso lo más extremo, para que nos hagamos una idea, hay un templo a un ratón, al ratón. Se adora a ese animal, se adora al mono, a los animales se les construye templo y se les adora. Así que en el día de hoy hay hermanos como Juan que están siendo tomados presos, están siendo encadenados y están siendo muertos incluso en algunos países de la esfera comunista por el solo hecho de tomar una Biblia, de predicar el Evangelio, de salir a las calles y hablar con una persona del Señor Jesucristo. Países musulmanes también. Entonces, nosotros en nuestro país tenemos tanta libertad, pero a veces parece que esa libertad jugara en contra. Parece que el enemigo viera eso, la libertad, como una debilidad también, que hay tanta libertad que entonces no hay un esfuerzo por hacer algo. Y la gente no tiene ningún empacho en decir soy cristiano, porque no le va a costar nada. Incluso tal vez, como el primer testimonio, le va a ir mejor. Pero en aquellos países donde pierden todo, incluso la vida, la persona que dice que es creyente lo paga con su vida. O sea, no es un juego. Para algunas personas en nuestro país es un juego. Dicen soy creyente, pero pasa un tiempo y se alejan, pues andan en otras cosas y se olvidan de todo lo que dijeron, de todo lo que dijeron creer. Así que, por decir la verdad, a este hombre Herodes, político malvado, prendieron a Juan, lo encadenaron, lo metieron en la cárcel y finalmente lo mataron. Finalmente lo mataron. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la causa de su arresto? Aquí no salieron los hermanos con cartas hablando de los derechos humanos, de la injusticia. Tomaron preso a Juan, lo decapitaron. Herodes quería matarle, tenía esa intención. El pueblo era el que tenía salvo a Juan, obviamente Dios, a través del pueblo, porque era un profeta. Y este profeta de Dios le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, tú eres un adúltero, estás en adulterio, no te corresponde, no es correcto lo que estás haciendo. Así que todo esto en manos del enemigo, del maligno, el poder político. Más adelante vemos también cómo Herodes está en el caso del Señor, también actuando injustamente, y más adelante en el caso de Pedro y de Jacobo, cuando a Jacobo lo traspasan espadas, también estaba un Herodes allí. ¿Se fija que la política nada tiene que ver con el cristianismo? Un estudio aparte merece todo ese evento de Herodes y Herodías, y el baile y la influencia sobre su hija. Otro pasaje que nos relata esta relación entre Herodes y Juan el Bautista es Marcos, el capítulo 6. También aparecen algunos versículos de este evento. Marcos 6, versículo 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. Ahí nos da otro detalle. Por eso, cuando aparecen en otros evangelios, hay que leerlo, porque nos complementa el relato. Aquí nos dice que había tomado por mujer, y Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y otro dato más nos da este pasaje de Marcos. Dice, porque Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía,
En el otro relato tenemos que Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo al pueblo, porque el pueblo lo tenía a Juan por profeta. Acá tenemos que Herodías, una mujer malvada también, una mujer adúltera, una mujer que influenciaba a su hija de mala manera. Podemos allí considerar también la influencia de una madre sobre su hija. Herodías, ¿qué hacía ella? Acechaba a Juan, y esa palabrita de acechar tiene hartas acepciones y muestra cómo esta mujer de verdad quería matar. Si hubiera estado en su poder matar a Juan, ella lo hubiera hecho, porque dice, deseaba también matarle, igual que Herodes, pero no podía. Y dice el 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Y después sigue el relato de la historia del baile que hace la hija de Herodías, y cómo después pide la cabeza de Juan, y él se la da, por haber comprometido su palabra. Así que en este relato de Marco vemos cómo es prendido, encadenado en la cárcel, lo mismo que decía Mateo, pero le agrega que Herodías también quería matarlo. ¿Y cuál era la frase? La frase de Juan: no era un largo discurso, no era un discurso tampoco muy, digámoslo así, profundo, sino que era un discurso directo, en pocas palabras. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y esto habla del contexto de la ley. Recordemos que estamos en el mundo judío. Herodes era un rey para todos los efectos allí. Había llegado de mala manera, pero él estaba reinando. Y nosotros vemos cómo los profetas eran el espíritu, el alma del pueblo de Israel. Ellos tenían que decir a los reyes en lo que estaban mal, en el pecado que estaban incurriendo. Y a algunos fue difícil. ¿Se acuerda el caso de David? El caso de David. ¿Cómo decirle a David que había pecado? ¿Cómo decirle a David que había pecado sin correr peligro en la vida? Bueno, el profeta, en la sabiduría de Dios, le dio una parábola. Y sabemos la parábola. Le dice, vino un hombre de visita y le iban a dar de comer una ovejita. Y este hombre tenía hartas ovejas, pero no le dio de las suyas, sino que fue y tomó otra oveja de alguien que tenía una sola oveja. Y Natán comienza a contarle la parábola, de tal forma que David dice, qué terrible, qué malvado ese hombre, debe pagar. Y ahí Natán le dice, tú eres aquel hombre. Una manera sabia de reprender. Acá, en el caso de Juan, directamente él, no teniendo miedo ni siquiera a la muerte, porque Dios le había mostrado que tenía que dar un mensaje de arrepentimiento al pueblo. Vimos lo que le decía a los soldados, vimos lo que le decía a los publicanos, al pueblo en general, que tenían que cambiar su vida. Por lo tanto, el rey no está exento de este mensaje de arrepentimiento. ¿Y cuál era el pecado en el que estaba el rey? No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Así que Herodías también deseaba matarlo. No podían. Y es algo interesante lo que aparece aquí en Marcos. ¿Cuál era el concepto que tenía Herodes de Juan? Que era un varón justo, era un varón santo. Por eso le tenía a salvo. Por eso le tenía a salvo. Hay un poder en el creyente que es el poder del Espíritu Santo. Y a veces ni siquiera tenemos que hablar. Ni siquiera tenemos que hablar para incomodar a una persona que está en pecado. Ojalá que nuestras vidas sean el testimonio vivo, el evangelio vivo, el evangelio que no está escrito, que pueda dar testimonio a otra persona.
Porque hay hermanos que le dicen a la gente, lamentablemente lo he visto, le dicen a la gente, mira, tú estás mal, estás en este pecado y en este otro, y le hablan tantas cosas de sus pecados, pero las personas le dicen y le sacan en cara, ¿qué me vienes a hablar tú? Arregla primero tu casa, arregla primero a tus hijos, arregla primero tu matrimonio, y después me vienes a dar cátedras de moralidad. ¿Ha escuchado eso? ¿Puede pasar? Aquí, ¿qué le podía haber dicho Herodes a Juan? Sabía que era un hombre con las características que hemos nombrado, un hombre justo, un hombre santo, y la palabra santo tiene que ver con apartado. Juan se apartaba de todo lo malo, de todo lo malo. Y el hombre justo es que no hacía nada incorrecto. Entonces, Herodes también dice que le oía, se quedaba perplejo. Otros reyes, cuando Pablo les habló, lo escuchaban de buena gana, hasta que llegó a la parte del juicio venidero. Ahí se espantaron. Y si hay alguna persona aquí que no conoce al Señor, tal vez no se escuche de buena gana. Hay personas que, terminando, cuando estábamos presencialmente, decía, muy bonito el mensaje, pero no había un cambio de actitud. No había el recibir esa palabra. Y ese es un peligro, que las personas encuentren bonito lo que hablamos, encuentren lindo lo que hablamos, pero que no haga ningún efecto en sus vidas, que no haya un cambio, que no reciban esa palabra y crean en el Señor Jesucristo, sino que sigan en su camino hacia la condenación, en su camino ancho. Por lo menos Herodes algo reaccionó de mala manera, pero reaccionó. El Señor sabe que en Apocalipsis dice que hay personas que son tibias. Él prefiere si son fríos o calientes. No le gustan los intermedios. No le gustan las cosas tibias, las cosas grises. Se es creyente y se vive como tal, o no se es creyente y se está en pecado. Pero hay personas que dicen que son creyentes, pero viven como si no lo fueran. O hay personas que no son creyentes y tratan de llevar una vida de creyente. Están con un pie en el mundo y están con un pie en la iglesia. El Señor quiere que haya decisiones, que se sepa. Por último, aquí todos sabemos que Herodes tomó decisión y su decisión fue hacia el lado malo, hacia el lado negativo, hacia la oscuridad. Pero aún así le oía de buena gana, le escuchaba de buena gana, aunque quedaba perplejo, pero le escuchaba. Que no te pase, si hay algún amigo, que no te pase eso, de escuchar, de decir muy bonito el mensaje, pero que no haya una reacción en tu vida personal, que volvamos a una próxima reunión y tu vida esté de la misma manera, que si viniera el Señor hoy día, tú te quedas, si viene mañana, tú te quedas, no hay un cambio. Que el Señor nos ayude, porque los creyentes también en otro tiempo estábamos en la misma condición que tú, pero el Señor habló a nuestra vida, nos mostró nuestro pecado, nos arrepentimos, recibimos la palabra del Señor, recibimos al Señor, y ahora podemos decir, si viene el Señor hoy día, nos vamos con Él. Si partimos de este mundo por la muerte, nos vamos con el Señor. No hay temor ni duda frente a eso, frente a la muerte. ¿Por qué Juan se empecinaba? Porque algunos pueden decir, oye Juan, qué porfiado, ¿por qué mejor no se quedó callado? No sabía que lo iban a matar, mejor se callaba y no le decía nada al rey Herodes. ¿Qué sacaba con decirle al rey Herodes? Lo que estaba haciendo Juan era solamente repetir
la palabra de Dios. Esto tiene que ver con la ley. La ley nos muestra el pecado. Pablo nos dice, si no fuera por la ley, yo no conocería lo que es el pecado. Pero cuando vemos la ley, entendemos que somos pecadores. Una persona que nunca ha escuchado la palabra de Dios, ¿cómo va a saber que robar es malo, que mentir es malo, que fornicar es malo, que adulterar es malo, si nunca ha conocido la ley? Así que las personas tienen que conocer la ley, no para cumplirla, sino para saber y entender que no podemos cumplir la ley. Que hagamos lo que hagamos, jamás podremos cumplir la ley. El único que la cumplió fue nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió la ley. Él cumplió la ley enteramente. Un hombre perfecto, un hombre justo. Pero la ley mostraba entonces en Levítico capítulo 18, estaba el mandamiento. No eran ideas de Juan, no es que a él se le ocurrió, no es que Juan le tenía mala, como decimos nosotros, le tenía mala a Herodes, entonces por eso le enrostraba su pecado. Solamente Juan repetía Levítico capítulo 18, versículo 16. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Se fija, la Biblia es muy cuidadosa para hablar de la intimidad. A veces nosotros, nuestros oídos se hacen insensibles tanto que escuchamos cosas en este mundo y podemos caer en repetir la forma y la manera como se expresa el mundo de las cosas íntimas. Pero la Biblia es bien cuidadosa respecto a eso. Aquí sabemos todos a lo que se está refiriendo, pero la Biblia lo menciona como la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Está hablando del adulterio. En Génesis, cuando habla de Adán y Eva, cuando tuvieron sus hijos, lo menciona como Adán conoció a Eva, y menciona esa palabra, que sabemos que el sentido cuál es del conocer a su esposa. Y la Escritura nos invita a que hay cosas que no debemos hablar, y si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y como decía, de repente incluso en algunos púlpitos se utiliza mensaje del mundo para hablar ciertas cosas. Pero la Biblia es bien cuidadosa para hablar de esto de la intimidad. Y ahí está la mujer de tu hermano, no descubrirás su desnudez, en la desnudez de tu hermano. Y un poco más adelante, ahí mismo en Levítico, capítulo 20, Levítico 20, el versículo 21, y el que tomare la mujer de su hermano, era lo que estaba haciendo Herodes, y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco, para que habitéis en ella, y no andéis en la práctica de las naciones. Y esto hasta el día de hoy se mantiene, hermano. El Señor le gustan las diferencias. Tiene que haber una diferencia con las costumbres del creyente, con las costumbres de este mundo. Tiene que haber una diferencia. No andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Desde la antigüedad a Dios le gusta la separación, la luz y las tinieblas, el bien y el mal, el pueblo de Dios y el pueblo que no es de Dios. Dios hace la separación. Así que esto era lo que le decía Juan a Herodes. Herodes, inmundicia. No te es lícito tener la mujer
de tu hermano. ¿Cuál era el pecado que estaba Herodes? Era el adulterio. ¿Y qué habló el Señor respecto a estas cosas? ¿Acaso el Señor no lo mencionó? Hemos leído en Marcos, vamos a leer un último pasaje, en Marcos 10, donde el Señor enseña acerca del divorcio. Acerca del divorcio. Un tema polémico, un tema que algunos también han dicho, no, si, como decía una persona, pero yo me separé legalmente, está todo en orden, me dijo, está todo en orden. Pero las leyes de Dios son superiores a las leyes divinas, o sea, a las leyes terrenales. Las leyes divinas son superiores a las leyes humanas. Pueden hacer leyes contrarias a Dios. En nuestro país existe la así llamada ley del divorcio, pero la ley de Dios no cambia. Pueden pasar muchos años más y la ley de Dios no va a cambiar. Y aquí le preguntan al Señor en Marcos 10 acerca del divorcio, y los fariseos, que es un texto que han utilizado incluso algunas congregaciones, cuando dice, ellos dijeron Moisés, el verso 4, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y ahí dice Noé que está escrito y que el Señor también conversó del divorcio. Respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra, los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea que Herodías y Felipe eran una sola carne, estaban casados. Y Herodes se metió entre medio allí. Y dice, así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y al igual que en el día de hoy, la gente vuelve a preguntar. A veces hay personas que hasta 3 veces me han preguntado del mismo tema. Piensan que preguntándome más van a esperar otra respuesta mía. Si fuera por mi respuesta, yo cambiaría. Pero es la respuesta de Dios, de la Biblia. Dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y el Señor no le dio más vueltas a eso. Quedó allí. Y es interesante cómo los mismos discípulos, los apóstoles, hacen o tienen la misma actitud de algunas personas en el día de hoy. Vuelven a preguntar de lo mismo. Dice el versículo 10, volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, lo mismo. No sé si usted sabe, yo creo que sí, hay congregaciones que han permitido esto. Personas diciéndose cristianas, habiéndose separado, estando en adulterio con otra persona y como si nada, entran a una congregación. Y dicen que ellos tienen más amor que nosotros. Bueno, es que a ustedes les falta amor, pueden decir. Que el Señor nos ayude a ver con claridad los mandamientos del Señor y que el Señor ayude, es una oración mía también personal, que el Señor ayude a aquellas personas que conocen al Señor en situaciones de esta magnitud, en este ámbito, porque es difícil, es un tema difícil, complicado y delicado, pero no podemos cambiar la verdad que dice el Señor por agradar a las personas. La Escritura lo dice aquí claramente, que las personas que se separan de su esposo, de su esposa, y se unen a alguien más, están en un pecado que se llama el pecado del adulterio. Y por los dos lados, varones y mujeres, esposo y esposa. Que el Señor nos ayude en esta tarde, que el Señor bendiga su palabra.